the idea of, so people who is arriving now, we are starting the second part of our meeting today for the class in English 7 from Universidad Columbia del Paraguay. This is teacher Grecia Torres talking to you. And as we have a situation today at university that is happening with certain connections and wires and working at the university, so we cannot be directly in class, but we are having our sessions through Zoom in order to compensate the classes. So kids, we are now 14 people in this session. So I want to ask you if you had any questions about the topic that we were talking about, the job interview that we are planning to have for the next classes. So you tell me, please, if is there any question yet, or you can look back into the video that I will let you know when it is ready, so you can see it, people who were not in the first part. If there is any question left, the only thing that we still need is to change anything that still needed to be changed into your CVs, because the most specific situation I found, as I mentioned last time, is these little mistakes that I think it's very normal that people can have those problems into their CVs. So I will be mentioning some of the situations and then you tell me what is it. So let me see. Okay, so the important things that we need to clarify were these different situations that students sometimes need to put the order in your CVs needs to appear, first of all, your professional profile. In a professional profile, you need to tell me about your knowledge and skills that has to do in graphic design. And sometimes people just write down very little lines about that. And minimum, it has to do with 5 lines, 4 to 5 lines or 6 lines where you can express about your skills in graphic design and your interest and personal approach that you will be bringing to the company. So the profile is included as the idea that about you. People says something like about you, but it is your profile. And then the other thing that I found that were little problems in most of the curriculums, it was that students wrote down the school information, but we don't need to write down what happened in the school. What you have to write down is when you started high school and when it finished, what high school was that from the year you started and the year you finished, and what was your specialty in the which study did you do there. Like, for example, people who like it graphic design since early, you probably did a degree, or you obtained a degree in as a technician in graphic design at a school. All right, so you need to inform that the diploma was about that area. Okay, then so we start from what is the latest thing. What is the latest thing that you are doing? Is your career at this moment. So you need to write down that you are students at Universidad Columbia del Paraguay and that you are in the 4th year at university
and that you are finishing up your career in 2026 or 2025, depending if you already have your thesis defense next year. So you put the year. Then you write down the year you started and the year that you are finishing up with the title that you will obtain. And then we have other things like the school, and then you have like a professional personal studies. In the professional studies, normally you need to write also what you have studied, like going to meetings or conferences or anything that has to do with your general background of studies, like extracurricular things, you know? So you write down the year, the special date, and the place where it was and what was the course that you attended to. So it could be something that you did online, but it's okay that you at least have the documentation that it proved that you have gone to that course. So for this time of your studies, minimum you have 4 or 5 courses that you probably attended. And if you didn't attend to any, it's the right time to start doing something else for your own preparation, like your own ideas of following up in something that you will really like to do for the rest of your life as a career, as a profession. All right, so the next thing that I found it was like we have to put what is the latest thing that you are doing and then in chronological order, but from the top to the bottom. All right. Lo último que estudiaste y luego vas bajando en la información. So the same situation happened that I found as a problem is that a student, they write down their working experiences and they write down the latest, the one that they first did. However, it has to be from the latest one, the one that you are actually working where you are, or if you don't have any expertise on working before, at least you put that you are a freelance worker, so that you are working freelance or that you are having certain like practice or internship, por lo menos algún tipo de práctica que hayas hecho en lo que se llama la pasantía. Incluyendo algo como eso les puede servir para que funcione como una experiencia, aunque sabemos que verdaderamente la experiencia laboral empieza después de lo que se llama la pasantía. Entonces escribimos siempre lo que hiciste último y luego el año, el lugar, los tiempos. Y lo más importante, the description of what you have done. La descripción de lo que hacías en ese lugar, ¿sí? Porque en esa experiencia de lo que era tu trabajo, es lo que vos vas a ir aumentándole la nueva experiencia de trabajo, ¿sí? Y siempre, si es posible, entonces, un teléfono para contactos eventualmente. So, the other thing that I found is that students, normally they prepare a CV, but has to be adequate to the research about the job hunting that you are looking. Si estás buscando un trabajo que tenga que ver relacionado a un trabajo de diseñador, entonces lo más importante es también preparar tu currículum que parezca que es la de un diseñador. Entonces tiene que manifestar la creatividad que requiere o la información en infografía que se quiere para lo que representa ese trabajo. Estamos dando un poco de libertad en eso, pero
no quedarnos todo en texto, sino que buscar una manera más creativa, infográfica, para presentar tu currículum. Y también es importante tener una buena foto en una muy buena eh, postura o vista, como para que la persona quede agradado al ver tu imagen, ¿verdad? Eh, no vayamos a donde, por ejemplo, se te ve muy oscuro la cara o de repente te falta luz o de repente eh, llama por demás la atención y ya la persona no ve el texto, sino solamente se queda en la imagen. Hay que tratar de cuidar todos esos detalles. So, the next thing to consider is the space into your document. Ese espacio que utilizas también dentro de tu currículum, porque he visto documentos donde solamente tiene solo texto y no utiliza en forma infográfica. He visto currículums en donde la persona usa más impacto en su imagen, pero no en la información adentro del texto. Entonces también no cumple el objetivo. Hay que cuidar todo eso porque incluso los colores que utilizamos son lo que va a transmitir mayormente en un currículum, aunque sea un poco de alegría, pero al mismo tiempo no tan vibrante, ¿sí? Cuidar los colores para no pasar los límites. Recordemos que es tu primera impresión que la persona va a tener de ti en un documento. Entonces, a no ser que vas a ser una persona extremadamente, eh, digamos, muy extrovertida y demasiado quieras explotar esa parte de ti, de demostrar esa parte de ti, bueno, exponete de esa forma, pero siempre hay que cuidar ese detalle personal, ¿verdad? De que la persona te conozca en el proceso, no todo, ¿verdad? Sino que un proceso de descubrimiento. All right, so let's go into the other topic I found. It was that some of the CVs lacked about the references. Your personal references are important. Entonces, tus referencias personales también. We write down the names or the, like, Mr. Fulano de tal o Mrs. Fulana de tal, phone number. ¿Está bien? Siempre con el permiso que requiere el hecho que le vamos a dar a las personas. Okay, so I think those are the most important aspects. So please do the changes where it's required. And we are going to assign the presentation of this final CV for the next Saturday. So everybody, like on Friday, you need to already have it ready. So next Saturday, we are doing our introduction and personal interviews. So your CVs have to be outloaded for the most on Friday. All right. Entonces, para el viernes ya va a ser la fecha final de entrega y voy a modificar eso cuando esté habilitada en las aulas correctamente. Okay, so those are the other things, and I think I have sent to you certainly some examples of like job interviews and oral rubric things that we are going to consider. All right, so now, unless you have any questions, you let me know. And I want to start with the design process. That is the topic that we are doing today in our class. We are like 19 people in our conference this moment. And we have like 20 minutes to 25 minutes to develop the content. So what's the topic here? Imagine, plan, create. What we know is the design process. Yes, the design process and how important it is for students that you can have
a process into your design. So first of all, let's look a little at this picture. Let me see if you can read it. Like, where do we start? ¿Dónde comenzamos este proceso? First of all, the most important for everyone would be that we are going to a meeting. Yes? So with your client, or it may be maybe your boss gives you specific information about something. So you need to ask for specific questions. All right? So asking questions, I think is the most important thing that you need to do when you are having a meeting, because creating a questionnaire, it's more even relevant, because you can have the idea about what the clients want. All right? So you need to ask about, like, what are your expectations, or what do you want me to do, or how many of the design do you want? Or let's just think a little about which could be some of the questions. Ustedes pueden decirme también, ¿qué le preguntarías a tu cliente cuando te vas a una entrevista? Porque ahí de eso depende que vos logres agarrar la información, ¿sí? Entonces hay que tener, yo les suelo recomendar ya incluso a los estudiantes que ellos tengan como un cuestionario general. Yo diría crear como un formulario en donde ya tengas especificado las preguntas más importantes que le harías. Entonces, cuando te vas, entonces no te vas sin idea de lo que querés preguntar, ¿sí? Porque esta sería la parte más importante, y muchas veces tal vez tenemos pocas oportunidades de concretar una nueva reunión con esa persona. Y lo ideal sería no estar volviendo a insistir en otra reunión, o volver a mensajear, o volver a hacer. ¿Por qué? Porque el cliente ya te dio a vos el trabajo. Entonces, cuando nosotros volvemos a preguntar otras cosas, pero fuera de lo que fue el tiempo de reunión, ya queda como que es falta de profesionalidad, ¿sí? Entonces, lo ideal sería ya tener todos los datos que puedas en esa una primera entrevista con tu cliente. ¿Estarías de acuerdo con crear como una planilla que te sirva? Yo quisiera desafiarles con eso, gente, porque quiero hacer con ustedes otro ejercicio que va a ser un poquito más así de trabajo real, físico, de presentarme algo sobre que, como si fuese que yo soy un cliente para ustedes. Entonces, les pediría que preparen un cuestionario, ¿verdad? En el que ustedes incluso puedan pensar en todas las preguntas que deberíamos de hacerle a un cliente con respecto a un futuro trabajo, ¿sí? Okay. After that, we go to the imagine. What is the imagine? We think about what could be the situation and the solution that you may give to the person. So in this part, we need to already have very much creativity, or you need to make like a little research about the problem, and then in order to have a solution, or at least intend to give a possible solution. The next thing would be like you have your own planning, like would be your timing or the way that you are going to prepare the things.
and maybe even the time, the materials that you will be using, the cost that it will be for you and for the client. Maybe then later on, you will need to start working already on that. So it will be the creative area, and it will be meaning certainly some practice and trials things, you know. And then after you have created the material, you need to go into another meeting or a presentation that you will be showing your work to the client. And at the end, of course, will be a time where you will be improving what it has done. Entonces, más o menos, ese es un proceso en el que básicamente y mínimamente tenemos que ir. Vamos a ver entonces algo que me llamó la atención, porque si creamos productos, como ahora tenemos un tema de packaging que tenemos para entrega de una tarea, y encima es en presentación otra vez, fíjense, si yo tengo que crear algo en un proceso de diseño, no se olviden de tener esto en cuenta, gente. Fíjense que yo aquí anoté algunas cositas. Y dice, a designer might consider these steps in a designing process. To manufacture, so can the product be made with our facilities? Si yo pienso en mi espacio físico donde yo trabajo, ¿será que ese producto se ha de poder realizar en mi lugar? Entonces yo ahí ya tengo que calcular el espacio físico o los implementos que voy a necesitar, incluso el movimiento interno que voy a tener que hacer, o si voy a usar mis propios equipos o voy a contratar otras cosas de otros lados. Al pensar que va a ser de otras personas, que yo voy a contratar a otras personas o otros equipos de otros lados, ya recae en el tema de los costos, ¿ves? Y eso, por ejemplo, automáticamente para tu cliente representa que yo le tuve que haber dado un buen precio correcto en base al total de lo que va a ser tu inversión para la preparación de eso, incluso en el tiempo y el lugar. Fíjense cómo dice acá el sell, to sell. Are we producing a product that the customer wants? Y ahí yo otra vez me veo así, que en nuestra idea y nuestra creatividad, si no responde a lo que el cliente necesita, entonces pensá siempre en lo que el cliente necesita, básicamente por el hecho de que no es lo que yo quiero, no es lo que a mí se me gusta, sino que es lo que el cliente pide, y capaz de que le puedes ayudar con alguna idea, pero no cambiar lo que necesita esa persona, a menos que verdaderamente sea difícil o imposible hacer lo que te dice esa persona, entonces buscar otra manera. Pero básicamente yo no te puedo vender medias cuando lo que vos necesitas son zapatos. O lo que vos me pedís son zapatos y yo te voy a vender medias. Entonces, busquemos que sea lo que el cliente verdaderamente quiere, porque ya tuve experiencias en el caso cuando hicimos esta actividad que yo les voy a pedir más adelante, eh, de que el estudiante me trajo absolutamente otra cosa y fue muy creativo, pero no fue lo que necesitamos. Okay, so let's go into the purchase. Entonces, ¿qué pasa con el tema de lo que yo voy a comprar? So, are the parts specified in stock, or do on why have to order there? Fíjense cómo si yo tengo que ir a pedir en otro lugar las cosas, o será que ya tenemos todas las cosas en el stock. De vuelta, ahí vemos el tema de
tiempo para delivery o compras y eso te va a retrasar. ¿Ves? Si no lo tenés. Okay, so the cost. Is the design going to cost too much to make? ¿Será que ese trabajo o ese diseño me va a llevar más tiempo o me va a costar más a mí hacerlo en un formato de unidad o general o el costo real? I remember a student that she was wishing to prepare books for children, but every one of the books will be more or less 250,000 guaraníes for her to make because it was so specific in the idea of teaching the softness, the hardness, the being melted or being hard. So the student spent so much of the time preparing the material, like the book, but it was for the idea of the teaching of the children to learn about textures. All right, so I understand that it will be very costly and it might take a little specific time, and also the preparation and all the design process and ideas into telling the story. It was great. Genial la idea de crear un cuentito en donde el alumnito o el niñito iba a ir descubriendo las diferentes texturas existentes, tanto como fuerte, duro, blando, suave, y encontrar cosas así que iban a ser relacionadas y que el alumno tenía que tocar y sentir. Pero en la vida real ese libro realmente costaba carísimo y nosotros lo sabemos porque cuando trabajamos en el área educacional, en la preprimaria, los niños vienen con cero conocimiento de vocabulario o de expresión, entonces sería lindísimo un libro como eso, pero básicamente al libro a esa persona le costó, en la vida real, le iba a salir 250,000 guaraníes. Y entonces yo no podría venderle eso a mi cliente así nomás, a menos que yo tenga un cliente que pueda pagarme eso o lo convertimos en un trabajo general, pero buscamos que sea más económicos. ¿Sí? Hay que pensar en los costos. Siguiente, to transport. El transporte. Is the product the right size for the method of transporting? ¿Será que ese producto entonces va a poder transportarse? ¿Cómo lo vamos a llevar? Si va a ser muy grande, una gigantografía, o va a ser algo que va a poder hacerse chiquito o doblar todo, o sacar de tu casa para ponerlo sobre en un bus o en un camión. Todo eso hay que calcular. Precios de transporte y todo. Okay, so to dispose. How will the product be disposed at the end of its life? ¿Cómo es que ese producto entonces va a terminar su vida útil? Pensemos eso siempre, gente, que busquemos cómo nuestros materiales van a quedar, si van a perdurar por los tiempos correspondientes a la vida útil del producto y que después no afecte a la naturaleza. ¿Sí? Famoso, sería amigable con la parte ecológica y la sostenibilidad. Okay, so those are some of the important aspects to consider when you create. Then about the stages of a process design. Vamos a ver los procesos internos que tendría un desarrollo. Voy a dictar y decir, porque después les voy a compartir este material, pero básicamente vieron cómo es importante el design a brief, que sí, siempre hay que comenzar con el brief, the statement of designed goals, ¿sí? And then the analysis of a current design goals, the research, investigating similar design solutions in the field of related topics, then the specifications, specifying requirements of a design solution for a product,
Problem solving, esa es otra stage, ¿verdad? Como un proceso base. Conceptualizing and documenting design solutions. Then you have the presentation, that you present design solutions, donde hablamos ya de la solución. Then you develop continuation and improvement of a design solution, en donde yo ya desarrollo esa solución y voy explicando y también voy mejorando si hace falta. And then you have the testing, which is the testing or design solution. Then you have the post-production and design feedback for future designs, porque a veces te van a pedir que hagas algo, entonces te van a hacer una retroalimentación para mejorar de la producción. And then you have the implementation, like introducing the design solution into the environment. Entonces, yo traigo una nueva solución para ese diseño, o then the evaluation and conclusion. The summary of the process and results, including the constructive criticism and suggestions for future improvements. And then you have the redesign. ¿Ven cómo el redesign for any of all of the stages, or maybe for the design process repeated, or maybe any time before or during or the process itself, or after the production. Entonces aquí vemos cómo estas mejoras de rediseño van a ocurrir. ¿Ves cómo es un proceso que sigue una cadena más o menos? Y estos nombres existen como research, concept, design, development, design documentation, prototype, engineering, production. ¿Verdad? Y vamos a ver al redesign si hace falta. ¿Ves cómo para nosotros estas son explicaciones y vocabularios que van a estar a partir de hoy en día en tu vocabulario como diseñador? Y si alguien te pide que vengas y participes en un trabajo, incluso te va a dar ciertas indicaciones. Este material van a leerlo después. Pero básicamente, si tuviésemos un ejemplo, allí tenemos como si tuviésemos el problema de zapatos, entonces yo tendría que hacer una pequeña reunión, ¿verdad? En donde sé lo que necesita mi cliente, luego hago mi investigación sobre el producto, preparo unos storyboards para saber un poco más qué existe, vemos un range plan, como sería un tiempo de planificación, después hacemos el brief para que la persona vea, vemos los initial ideas, por ejemplo, si el problema sería zapatos, ¿verdad? Entonces vemos cómo sería lo que ellos le llaman los outsoles, como las suelas y las formas. Then you have the last development, the heel development, la parte de abajo, el outsole development. Luego ves el CAD, donde vamos las especificaciones, el pattern cutting, el brief in, después los samples, los amendments, los cambios, los colorways o materials combinations, los final samples, y se ve el del following season. Ven que de repente estos son espacios muy importantes y vemos cómo existen un tiempo de desarrollo en donde yo como profesional puedo ingresar a trabajar en un planning phase. Como el planning phase existe una persona que hace ese trabajo, ¿sí? Luego tienes también el design, que es el concept phase, en donde la persona desarrolla ya el proceso y qué hace esa persona. Y luego ya tienes el development phase, que es el donde ya estás desarrollando el trabajo y ahí también el diseñador tiene su función. Y luego tienes el deploy, que es el deployment phase, en donde ya vemos todo cómo ya se conduce las cosas, ¿ves? Y bueno, esta información va a quedar disponible para ustedes también en el aula y ustedes van a poder bajar eso para mirar. Y va a haber también una tarea en base a este mismo trabajo, sobre este mismo texto. Entonces ustedes van a poder leer o releer la información.
Ok, I wanted just, tengo creo que un minuto y si es que se acaba, capaz de que podemos regresar una tercera fase, pero quería mostrarles un homework que va a haber allí. Eh, y en el homework vas a ver que te va a usar las palabras específicas que hoy vimos y cómo eso te va a ayudar para ir desglosando el conocimiento que aprendiste, ¿ves? Y en cada parte reconocer a qué se refiere, ¿sí? Si el dibujo a cuál parte corresponde, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, dice, put them in order. Acá es colocar el orden which your field of practice. Que vos irías desde tu punto de vista de diseñador, ¿cuál sería tu orden personal que irías? ¿Sí? Y acá, match the pictures with some of the steps of the design process that you have just gone through. Entonces, más o menos, ¿cuál sería el nombre que se llamaría a estas secciones? Y luego acá dice también la descripción de cada lugar, a cuál se refiere la descripción de abajo con la de arriba. Initial ideas, meet your clients, range plan, design brief. Y luego acá también tenés la segunda sección, la misma idea, pero con distintas descripciones. Y eso sería todo lo que sería del trabajo para hoy de ese tema. Creo que lo único que nos queda de repente sería si hay algunas preguntas, pero como se nos termina el tiempo, podemos regresar una tercera sesión para cerrar lo que sería nuestra clase de hoy y si queda alguna otra duda, entonces me consultan en la próxima sesión. Nos queda unos segundos, pero si es que no hay preguntas aquí, entonces vería que nos queda pendiente y ya prepararía